Bienvenidos a B&B Plays, en nuestra serie de videos en los que te enseñamos los deportes nacionales latinoamericanos. Aprendemos de aquellos deportes que tienen un origen más artesanal y propio de nuestras tierras, los que mezclan habilidades físicas, cultura e historia del lugar donde se practican, y que de paso nos dejan ver las curiosidades de nuestros vecinos en el continente americano. Aprovechemos el tiempo y empecemos. Hace más de 500 años, los muiscas habitaban la cordillera donde se encuentra hoy la zona central de Colombia. En un municipio de nombre Turmequé, se reunían los indígenas para comercializar productos, hacer trueques, además de realizar diferentes concursos deportivos. De ahí viene el primer nombre del deporte Turmequé, por el lugar donde se practicaba. En ese tiempo usaban un disco de oro llamado Sebguoguskua, que era conseguido por el trueque o canje que hacían los indígenas de otras partes del país, y se hacían lanzamientos con ese objeto en honor al dios Chía. La evolución de este deporte con los intercambios culturales con los españoles dio origen al tejo, mucho más fácil que llamarlo Sebguoguskua. Actualmente el tejo es un deporte que consiste en lanzar un disco de aproximadamente 680 gramos de diferentes aleaciones de acero a cajas metálicas o de madera rellenas de arcilla que están frente a frente a una distancia de 19,5 metros. Los puntos se los lleva el equipo que quede más cerca del centro de la cancha, delimitado por un círculo de metal en donde reposan 4 papeletas triangulares rellenas de pólvora, llamadas mechas, las cuales dan puntos adicionales si se logran explotar con los lanzamientos de los jugadores. Quien logra hacer explotar el mayor número de mechas y acumule más puntos, gana la partida. El tejo o turmequé es el único deporte autóctono colombiano, con más de 70.000 canchas en todo el territorio. Está considerado como el deporte nacional de Colombia tras la ley emitida por el Congreso de la República en junio del año 2000. Por ser más explosivo y más cercano a quien les habla, pondremos al tejo en un estatus superior a la rayuela y no estamos dispuestos a discutirlo. En 1945, en Perú, unos muchachos empezaron a golpear una pelota de tenis pelada con pedazos de madera de las cajas de whisky. Este entretenimiento puede considerarse un derivado del llamado localmente handball, que era un juego primitivo practicado por los españoles en el siglo XVII en los virreinatos americanos del Imperio Español, que a su vez era una especialidad de la pelota vasca, deporte tradicional del norte de España y sureste de Francia, donde golpeaban por turnos una pelota contra un muro llamado frontis, y que tiene origen del juego de palma, deporte rey que se jugaba en Francia en el siglo XIII, pasando la pelota sobre una malla y que a su vez... Ya lo sé, ya entendí el concepto. Quedémonos con la versión del whisky. La paleta frontón consiste en darle una bola de caucho contra una pared de 5 metros de alta, esperando que otro jugador la responda sin que rebote fuera de los límites de la cancha ni que rebote más de una vez. Se golpea la bola con una paleta que puede ser de madera, fibra de carbono o fibra de vidrio. Gana el mejor de 3 sets a 15 puntos o en doble los mejores en 5 sets de 21 puntos. Tan solo en Lima existen por lo menos 1.200 canchas en clubes, casas, centros deportivos, campus académicos, etc. En Perú son más de 45.000 los adeptos a este deporte. La Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón maneja una base de datos de más de 2.000 frontistas activos a nivel competitivo y ya se compite a nivel panamericano desde 2019. En tiempo de la conquista, los indígenas no tenían permiso para montar los caballos que habían traído de España, pero por mandato del virrey Luis de Tovar Godínez se permitió formar un grupo de 22 indígenas para montar a caballo y así cuidar y pastorear más de 100.000 cabezas de ganado en la hacienda de Santa Lucía en Pachuca, Hidalgo, en la primera mitad del siglo XVII. A estos hombres se les denominó charros. Forma número 4 de decir vaquero en Latinoamérica. Y la charrería se extendió florecientemente por todo México, y las tradiciones propias del oficio crecieron y se convertirían en un deporte que hace honor a las labores del campo divididas en 7 modalidades llamadas suertes. Y para eso tomaremos un poco de aire.
La cala, similar al movimiento de rienda en Chile para demostrar las habilidades del caballo y el jinete. Los piales, que consisten en enlazar las patas de la yegua montando a caballo. Las colas, que básicamente es lo que aprendimos del coleo, pero su versión hard rock, al ponerle la cola del toro bajo la pierna y así buscar tumbarlo. Jineteo de toro, como la jineteada gaucha, pero con toro. La terna de ruedo, en la que hay que enlazar la cabeza de un toro, pero haciendo más trucos con el lazo. El jineteo de yegua, como la jineteada, pero con yegua en vez de potro. Las manganas, similares a las corridas de vaca chilenas, pero van arriendo una yegua y el objetivo es enlazarla. Por último, el paso de la muerte, que hay que saltar de un caballo en movimiento a otro que no está domado, muy al estilo del zorro. ¿Cómo le estamos metiendo ganas a esta serie de videos? Suscríbanse para que valga la pena tanto entusiasmo. Y ya que están ahí, denle me gusta a este video y compártanlo para que los demás también aprendan algo de Latinoamérica. Desde el 1 de diciembre de 2016 es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y es que el traje típico de charro es reconocido en todo el mundo. Hasta los mariachis tienen un traje similar. Claramente, en este video no queremos poner a competir los deportes nacionales, pero si tuviéramos que elegir, la charrería sería un finalista, con el tejo, por supuesto. Y ahora que completaste la serie con nosotros, ¿cuál fue tu deporte favorito? Déjanos saber en los comentarios qué deportes se nos escaparon y en próximas entregas hablaremos de ellos. Si llegaste hasta acá, infinitas gracias. El canal sigue creciendo y nos tiene muy felices. No sería posible sin el apoyo de todos ustedes. El primer y segundo video quedan abajo en la descripción. B&B Plays se despide. No olvides darle me gusta y compartir este video que nos ayuda un montón. Nos vemos pronto.